Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren bien en esta tarde. Eh, por ahí ya vamos iniciando nuestro segundo parcial en la materia de patología quirúrgica. Ya subí por ahí los recursos. En esta ocasión, pues vamos a realizar nuevamente un cuestionario para la evaluación de esta segunda semana de actividades. Va a tener tiempo para que ustedes lo realicen hasta la próxima semana, hasta el martes de la próxima semana. Así que les pido por favor que lo realicen tiempo de anticipación, no lo dejen hasta el final, porque pues surgen los comentarios de que no me dio tiempo o surgió algún percance, no pude ingresar, entonces esas situaciones pues impiden que ustedes realicen sus actividades y pues se van a ver afectados en su calificación. Así que por favor, en cuanto ustedes vean este video, estudien si gustan o reforzar un poco más y después contesten sus preguntas. El examen del primer parcial ya está siendo calificado, ya las actas están siendo realizadas para generar la calificación de este parcial y pues nada, que sigan estudiando para que puedan presentar ya su examen de segundo parcial cuando tengamos las fechas. Es importante que a la hora de clase se conecten conmigo en el chat. Yo les doy tiempo para que vean el video según los minutos que tarde y pues al final aclarar dudas. Por ahí la semana pasada me hacían unos comentarios en el chat de algunas dudas que tuvieron y me sonó mucho la del vendaje. Por ahí alguien me preguntó que si el vendaje que se realizaba en miembros inferiores en el preoperatorio, cuál era la cantidad de compresión que se le tenía que generar al vendaje. Y me preguntaba si existía algunas cifras que lo pudiera estandarizada que se pudiera utilizar, porque al parecer alguien le había mencionado ese detalle. Estuve buscando por ahí alguna bibliografía que me mencionara qué cifras son exactamente y no encontré ninguna. Incluso le comenté a algunos compañeros y no me supieron dar el dato. Así que aún no encuentro esa información, no podría responderle por ahí al alumno que me preguntó. Sin embargo, voy a seguir buscando si es que realmente pudiéramos conocer las cifras. Yo le comentaba que el vendaje no era un vendaje compresivo, sino uno de sostén que nos permitiera que la irrigación de sangre de los miembros inferiores, pues por la posición que iba a tener debido a la cirugía, pues mejoraría el transcurso, la irrigación sanguínea y no nos pudiera generar algún tipo de trombo. Entonces esa es la finalidad de los vendajes. Pero el nivel de compresión se maneja también con la técnica a realizar. Entonces, por ahí, si me preguntaba de cifras, de números exactos, no sabría decirle, pero ando en busca de esa información. Si la llego a encontrar, no duden que se las voy a compartir. Bueno, así como estas dudas, surgen muchísimas más. Por eso es importante que ustedes se conecten conmigo en el chat, porque ahí podremos aclarar algunas. ¿Ok? De todos modos, pues si no pudieran entrar al chat cuando yo estoy conectada, me pueden dejar un mensaje en el personal y yo en el momento que tenga oportuno entrar a plataforma, pues lo voy a verificar y les voy a contestar. Bueno chicos, vamos a iniciar entonces. Habíamos dicho que este parcial lo íbamos a enfocar más en la atención pre, trans y posoperatoria y las actividades específicas de enfermería. Por ahí la clase pasada dejé una carpeta con unos archivos adjuntos de algunos temas prácticos que ustedes pueden ir revisando de manera personal y esta semana voy a evaluar exactamente esa información. ¿Ok? Así que no crean que es una información que solamente voy a proporcionar y no va a ser necesaria que la lean. No, esta semana voy a evaluar las dos presentaciones que dejé en plataforma la semana pasada. Así que voy a poner preguntas de esa materia, perdón, de esa
de esa clase y de la que vamos a ver a continuación. En esta ocasión ya vamos a ir entrando a las actividades o a la atención de enfermería en el transoperatorio. Se define el periodo transoperatorio como el lapso de tiempo que pasa desde que el paciente es admitido a la sala de intervenciones quirúrgicas hasta que es trasladado a la sala de recuperación. Este constituye el acto quirúrgico en el que el equipo quirúrgico interviene de manera directa. Entonces, este periodo va a ser desde que nuestro paciente ingresa a la sala de quirófano hasta que es trasladado a la sala de recuperación. Y vamos a ver a continuación qué actividades se realizan durante este periodo. El cuidado transoperatorio, pues es la etapa, en esta etapa, el objetivo general de la asistencia de enfermería está enfocado a facilitar la intervención quirúrgica para que transcurra en forma exitosa, sin incidentes y procurando la seguridad del paciente durante la estancia en el quirófano. ¿Y quiénes son el equipo o el personal que van a conformar o van a realizar las actividades? Bueno, principalmente el paciente. El paciente vamos a tener al personal de anestesia, al anestesiólogo, al cirujano, a la enfermera quirúrgica y a la enfermera circulante. Algunos cirujanos llegan a optar por participar a algún asistente que pueda realizar actividades en conjunto con él. Entonces vamos a poner al primer ayudante e incluso quienes solicitan a 2 ayudantes. Entonces, según las dimensiones de la cirugía y la complejidad de la misma, se le permite el acceso a una persona o a personal de apoyo para el cirujano. Entonces tenemos al anestesiólogo, al cirujano principal, al primer ayudante, a nuestra enfermera quirúrgica y a nuestra enfermera circulante. Y todos ellos van a armar el equipo para la intervención quirúrgica. ¿Y qué actividades realiza principalmente la instrumentista? Bueno, realiza actividades como el lavado manual quirúrgico, el vestido de las mesas, la preparación del instrumental, de las suturas, de las ligaduras y del equipo en general. Cuando se cierra la incisión quirúrgica, pues cuenta con realiza el conteo del material, de las compresas, de las agujas, de los instrumentos, para asegurar que nada haya quedado retenido durante la intervención. Etiqueta también las muestras de tejido obtenidas durante el procedimiento y el personal de enfermería circulante las va a enviar al laboratorio, en este caso a patología. Entonces, la enfermera quirúrgica prácticamente es una de las piezas claves para el éxito de las intervenciones. Pero un personal de enfermería que tiene que trabajar en conjunto, palmo a palmo, con la enfermera quirúrgica es la enfermera circulante y ella va a realizar muchísimas actividades. Una de ellas es planificar en colaboración con los cirujanos y los anestesiólogos y otros profesionales de la salud el mejor plan para cada paciente. Va a coordinar el equipo, va a proteger la seguridad y la salud del paciente mediante la supervisión de las actividades del equipo quirúrgico. La principal responsabilidad va a incluir verificar el consentimiento informado, es muy importante. Va a coordinar al grupo que se asegure, en este caso, la limpieza, la desinfección del área, la temperatura adecuada del quirófano, la iluminación correcta, etcétera. O sea, ella tiene que verificar que todo esté en orden, que todo esté limpio, que funcionen los aparatos, que la iluminación sea la correcta, que la temperatura del quirófano sea el correcto, que el instrumental que se va a utilizar sea el correcto y cuidar todos los en todos los aspectos al paciente para evitar errores. Va a coordinar también al grupo que asegura, ya habíamos visto lo de la limpieza, va a vigilar las prácticas asépticas para evitar defectos en la técnica y al tiempo que coordina el movimiento del personal participante. También va a vigilar al paciente y va a documentar las actividades específicas durante la cirugía para garantizar la seguridad y el bienestar del paciente. Entonces, la enfermera circulante tiene que estar atenta de todos, de las actividades de la enfermera quirúrgica, de
las actividades de nuestro cirujano, de las actividades incluso del anestesiólogo, porque tiene que llevar el conteo de la administración de líquidos, ¿sí? Tiene que llevar un control de cuántos líquidos ingresan, de qué medicamentos está ingresando el anestesiólogo, en qué tiempo va la cirugía, tiene que estar al pendiente de la quirúrgica, de que el instrumental que está utilizando pues está funcional y está regresando todo a la mesa, que las compresas, que las gasas no se queden en cavidad, tiene que realizar junto con la quirúrgica el conteo y la revisión y tiene que cuantificar la salida de líquidos también, en este caso la de orina, la de sangre, y todas estas actividades pues van a estar a cargo de la enfermera circulante. También tiene que estar anotando todas las actividades que se realizan y principalmente el de la hoja de cirugía segura. Antes de iniciar la cirugía tiene que revisar que se cumpla con todos los criterios para poder iniciarla. El cirujano pues es el que va a realizar el procedimiento quirúrgico y va a encabezar el equipo de actividades. La capacitación y el entrenamiento deben apegarse a los estándares hospitales y las prácticas y los procedimientos locales y estatales, pues el cirujano se va a acomodar a las políticas de cada hospital. Incluso pudiera ser un personal que labora en diferentes instituciones de salud, pero siempre debe de estar en apego a la que esté realizando o en la que esté en ese momento realizando su actividad. El anestesiólogo pues es el médico con formación específica en las ciencias de la anestesiología y valora al paciente antes de la operación, elige la anestesia, la administración y en este caso intuba al sujeto si es necesario. Supervisa las condiciones del paciente durante todo el procedimiento quirúrgico. Entonces, el anestesiólogo va a realizar una valoración en conjunto con el personal médico. En este caso, él la va a enfocar en las reacciones a diferentes anestésicos previos que haya tenido el paciente o va a elegir el mejor tratamiento de anestesia para nuestro paciente. Y durante toda la cirugía va a estar al pendiente de cualquier alteración, complicación o necesidad de intervención. Esas son las actividades que realiza el personal que va a participar en la actividad quirúrgica. Pero, ¿qué actividades como tal en general se realizan dentro del área quirúrgica? Bueno, primero que nada, el ingreso del paciente al quirófano. Es importante tomar en cuenta la primera impresión del paciente al llegar al quirófano, por lo que es necesario un saludo cordial y la presentación del personal que intervendrá en el acto quirúrgico, en una forma breve, tratando de provocar en el paciente un ambiente de tranquilidad y de seguridad. Habíamos visto la clase pasada que cuando un paciente ingresa a la sala quirúrgica viene ya con mucha ansiedad, con mucho nerviosismo, con mucho miedo. Entonces esto provoca en él incluso alteraciones físicas, ¿sí? A lo mejor algunos signos se pueden ver alterados por esta intranquilidad del paciente y pudieran entorpecer el procedimiento quirúrgico. Entonces es importante que nosotros generemos un espacio de tranquilidad y seguridad en él, pero para que nosotros lo podamos conseguir necesitamos ganarnos su confianza y desde que él ingresa no debemos de ser pues de alguna manera inhumanos, ¿verdad? Irrespetuosos y debemos de comportarnos como lo que somos, ¿verdad? Unos profesionales y en este caso brindarles un saludo, darles a conocer nuestro nombre y de las personas que van a estar con él durante el acto quirúrgico, pues provoca en ellos sensaciones de tranquilidad. Otra de las actividades propias que debemos de realizar al ingreso del paciente es la identificación de nuestro paciente. La identificación es esencial, debe de realizarse con sumo cuidado y prevenir problemas graves para evitar equivocaciones que se deben corroborar. En este caso vamos a preguntar directamente al paciente cuál es su nombre, que él nos diga cuál es su nombre completo. Checar los datos del brazalete de identificación. Es importante que identifiquemos al paciente no solamente de manera verbal, sino con los materiales o recursos que tenemos a nuestro alcance. En este caso sería corroborar el brazalete con su expediente.
Revisión del expediente clínico y verificar los resultados de examen de laboratorio y radiológico. Estas actividades se realizan cuando el paciente ingresa a la sala de quirófano, ¿verdad? En el preoperatorio. Pero también es importante que la circulante revise estos mismos documentos e información cuando ingresa a la sala como tal de operaciones. Entonces, no solamente se va a verificar en el preoperatorio, sino también en el transoperatorio. Y entonces tenemos que verificar que los resultados de laboratorio, los exámenes radiológicos y todo lo que comprende el estudio de gabinete del paciente esté completo. Checar las listas de verificación preoperatoria, conformar la técnica quirúrgica confirmar la técnica quirúrgica que se le va a realizar, preguntarle si él sabe el procedimiento que se le va a realizar, el lugar de la incisión que se va a practicar. Entonces hay que preguntar si él tiene conocimiento de toda la terapéutica. Vamos a trasladar al paciente entonces a la sala de operaciones y verificar que sea la que corresponde según la programación. Cuando nosotros vamos a realizar una intervención, todas las intervenciones están programadas, ¿ok? Entonces en un determinado horario ellos tienen el derecho de ingresar a la sala, a menos que exista una urgencia y se tenga que posponer una cirugía, pero por lo general todas están programadas y cuando existe una programación hay que respetar los tiempos de ingreso a la sala. Vamos a colocar, ya de haber identificado al paciente, ya de haberlo saludado, vamos a colocar a nuestro paciente en la mesa quirúrgica. Antes de colocar al paciente en la mesa de operaciones, la enfermera circulante debe saber perfectamente la mecánica de movimientos y de los controles de las mesas para elevar, para descender, para mover o para fijar algunos móviles de la mesa y así poder colocar al paciente de forma anatómica de acuerdo a la intervención quirúrgica que se le va a realizar. En este caso, la enfermera o el enfermero debe de valorar la colocación del gorro, la posición o la opción de quitar o colocar la bata, el acomodo de las férulas para los brazos y los dispositivos para la monitorización del paciente. Es importante que cuando se realice el traslado del paciente de la camilla a la mesa operatoria, verifiquemos que las batas estén desamarradas, que no exista nada que pueda entorpecer posteriormente la intervención quirúrgica y se tiene que colocar al paciente según la región en la que se va a incidir. ¿Y de qué posiciones estamos hablando? Bueno, este tipo de posiciones ya las hemos visto incluso en las materias básicas de enfermería y la posición de cúbito dorsal nos va a ayudar a permitir intervenciones quirúrgicas de tipo abdominal, de cráneo y de cuello, tórax, hombro, cirugía vascular y en algunos procedimientos de tipo ortopédicos. En esta postura el paciente yace sobre su espalda con las piernas extendidas. Otra posición sería la de Trendelenburg. Este tipo de posición nos va a ayudar ya que la inclinación de la mesa se va a elevar quedando la cabeza más abajo que el tronco y nos permite utilizar esta posición para intervenciones quirúrgicas del abdomen inferior e incluso de la pelvis. Otra posición sería la de Trendelenburg invertida. Esta se usa para realizar tiroidectomías, ya que facilita la respiración del paciente y disminuye el aporte sanguíneo en el sitio de la intervención quirúrgica. Una posición muy común es la Fowler. Esta posición se emplea en craniotomías, cirugías faciales y cuando se aplica anestesia general al paciente se coloca un soporte de cabeza que rodee el cráneo y estabiliza la misma para evitar los movimientos. La posición de litotomía pues es una posición que se utiliza para cirugías de vagina, las perianales y las rectales. La posición prona o de cúbito ventral, esta posición pues se va a emplear para cirugías de la parte posterior del tórax,
tórax, del tronco o piernas y se colocan almohadillas para evitar la presión de las prominencias óseas, asistiendo o asimismo permitiendo la distensión del tórax y mejorar o facilitar la respiración del paciente. La posición de Sims, bueno, esta va a ser utilizada para cirugías de riñón, de uréteres y de pulmón, y en este caso las mesas ortopédicas o las cirugías de trauma son especialmente con otro tipo de artefactos, las cuales están diseñados para la colocación de pacientes en procedimientos ortopédicos y encavamientos de cadera, la cual van a facilitar la toma de radiografías durante el transoperatorio. Bueno, entonces ya colocamos a nuestro paciente según la intervención quirúrgica que se va a realizar y entonces proseguimos con la desinfección preoperatoria. Entonces la desinfección de la zona de incisión quirúrgica generalmente es realizada por la enfermera circulante o el ayudante del cirujano antes de colocar los campos estériles. El propósito de la desinfección de la piel es lograr que el sitio de la incisión y el área que la rodea se mantenga libre de microorganismos. Entonces, esta es una de las acciones que se realiza durante el en el transoperatorio. Posterior a la asepsia, vamos a la desinfección, vamos a aplicar los campos quirúrgicos, ¿sí? El proceso de la colocación de la ropa estéril o los campos y las sábanas consiste en el acomodo sistemático de los mismos con la finalidad de establecer un campo estéril que sirve de barrera de protección contra la contaminación y la humedad de la herida quirúrgica. Bueno, todas estas acciones se van a llevar a cabo en el transoperatorio. Ya hemos visto otro tipo de acciones, ¿verdad? Que lo vimos las clases pasadas, lo que era el lavado de mano quirúrgico, lo que era la colocación de la vestimenta del personal, las batas, ¿verdad? Los guantes, la preparación de las mesas, todo eso también ocurre dentro del periodo transoperatorio. Pero ahorita ya vamos a ir destinadas en las intervenciones que se van a realizar directamente con el paciente. Para los preparativos de una intervención quirúrgica, en este caso, una vez que el paciente se le ha administrado ya la anestesia y se le ha acomodado en la posición requerida para su intervención quirúrgica y haberle realizado ya la desinfección preoperatoria de la piel, se procede a la colocación de los campos estériles, los cuales pueden ser de tela o de confección de material desechable, que se llevará a efecto de acuerdo a los métodos preparativos siguientes. Entonces, ya después de haber realizado la desinfección, de haber colocado los campos, entonces vamos a iniciar con el periodo de la anestesia. No incluye el tema de anestesia directamente en este proceso, a pesar de que está inmerso en el mismo, ya que quiero un tema en específico de anestesia, ¿ok? Entonces, aquí es donde inicia ya el periodo de la anestesia. Ya el anestesiólogo empieza a administrar los fármacos necesarios para la intervención quirúrgica, pero no lo voy a describir en este tema, sino en la siguiente clase. Bueno, otra de las actividades que se realiza principalmente el personal de enfermería es la instrumentación. Durante la instrumentación, la enfermera debe anticiparse a las necesidades del procedimiento quirúrgico y del cirujano y así proporcionar el instrumento y el material preciso. Vamos a realizar también, lo había yo mencionado al principio, el recuento de gasas. El procedimiento para el control de las gasas se lleva a efecto al inicio de la cirugía y antes del cierre de la herida, con el fin de evitar que pudiera existir el riesgo de quedarse alguna dentro de la cavidad quirúrgica, provocando infección posoperatoria en la que estaría de por medio la vida del paciente. Además, que pudiesen verse involucrados a enfrentar problemas de tipo legal todo el personal que estuvo en el proceso quirúrgico. Es muy importante entonces que el conteo de gasas se realice antes de iniciar y después para saber exactamente cuántas gasas y compresas ingresaron en el momento de la intervención y cuántos vamos a retirar.
Bueno, esta es la hoja de cirugía segura de la que hablábamos al principio. Esta hoja se tiene que llenar, es la responsable, pues es la enfermera circulante y nos habla de los 3 tiempos quirúrgicos. En este caso es antes de la inducción a la anestesia, antes de la incisión cutánea y antes de que el paciente salga de quirófano. Entonces aquí tenemos nuestro transoperatorio en una sola hoja, ¿ok? Y debemos de verificar con el enfermo y el anestesista. Se ha confirmado al paciente su identificación y el sitio quirúrgico y el procedimiento que se le va a realizar y su consentimiento. Sí, bueno, se ha marcado el sitio quirúrgico, sí o no procede, depende de la región que se vaya a incidir. Se ha completado la comprobación de los aparatos de anestesia, si todos están funcionando y están completos. Se ha colocado el pulsioxímetro al paciente. ¿Tiene el paciente alguna alergia conocida? Sí o no, y si tiene, hay que identificar cuál. El anestesiólogo ha identificado alguna vía aérea difícil o persiste algún tipo de riesgo de aspiración y algún riesgo de hemorragia durante la cirugía, hay que marcarlo, ¿ok? Esto lo vamos a confirmar con al anestesiólogo. Y antes de la incisión cutánea, ¿sí? El enfermero con la anestesia y el cirujano. Confirmar que todos los miembros del equipo se hayan presentado y hayan presentado incluso las funciones que van a realizar. Confirmar la identificación y la identidad del paciente y el sitio quirúrgico y el procedimiento que se va a realizar. Se va a administrar algún tipo de profilaxis antibiótica. Si se ha administrado, hay que marcarlo. Alguna previsión de eventos críticos, ¿sí? ¿Cuáles serán los pasos críticos o no? ¿Cuánto durará la cirugía? ¿Y cuál es la pérdida prevista de sangre? En anestesia, ¿presenta el paciente algún problema en el transcurso del procedimiento de la anestesia? Y el equipo de enfermería, se ha confirmado la esterilización de los materiales y hay duda o problema relacionado con el instrumental y el equipo. Y se pueden visualizar las imágenes diagnósticas esenciales. En este caso, todos los estudios de gabinete, si vienen ya completos, hay que verificarlos y visualizarlos, colocarlos todos para su identificación. Y después ya cuando el paciente va a pasar o va a salir de la sala del quirófano, tenemos también que verificar estos puntos. El enfermero confirma verbalmente el nombre del procedimiento, el recuento del instrumental de gasas y agujas, el etiquetado de las muestras, si hay problema que resolver relacionado con el instrumental y el equipo, y cuáles son los aspectos críticos de la recuperación y el tratamiento del paciente. Entonces, todas estas preguntas las tenemos que responder antes del procedimiento quirúrgico, antes del procedimiento de anestesia, antes del procedimiento quirúrgico y después de haber terminado el procedimiento quirúrgico para el ingreso a la sala de recuperación. Ok, entonces la atención de enfermería, principalmente la responsabilidad del personal durante la cirugía va a incluir la provisión de bienestar y seguridad del paciente, la coordinación del personal de quirófano y la realización de los lavados y de las actividades en conjunto con la enfermera circulante y principalmente la enfermera como defensora del paciente debe de vigilar los factores que puedan lesionar directamente a nuestro paciente. ¿Qué complicaciones vamos a tener en el transoperatorio? Bueno, vamos a ver algunos signos y síntomas, en este caso náuseas y vómitos. Si el individuo presenta arcadas, hay que girarlo de costado, bajar la cabecera de la cama y colocar algún tipo de recipiente donde nos permita recoger estos fluidos. Se usa la aspiración para eliminar la saliva y el contenido gástrico expulsado y si el paciente aspira el material vomitándose, desencadena algún episodio parecido al asma, algún tipo de espasmo bronquial intenso o incluso algún tipo de sibilancia por la misma situación. Entonces hay que estar muy al pendiente de las náuseas y los vómitos porque pudieran generar algún tipo de complicación postoperatoria.
Las anafilaxias son igual muy características de los procedimientos quirúrgicos. El personal de enfermería debe de conocer las alergias y el tipo y el medio de anestesia que se le aplica, así como los fármacos específicos. Las alergias se manifiestan con urticaria, asma, rinoconjuntivitis y algún tipo de anafilaxia. El personal de enfermería debe de estar alerta y vigilar al paciente para detectar cambios en los signos vitales y los síntomas de la anafilaxia. Es otra de las complicaciones que pudiéramos tener durante el transoperatorio y hay que estar muy al pendiente. Ok. Enfermería, incluso dentro del periodo transoperatorio, puede ejecutar un proceso de atención enfermero. En este caso van a estar destinadas en pues evitar las lesiones del paciente. El paciente durante la cirugía, el personal de enfermería se enfoca en diagnósticos de enfermería y las intervenciones y los resultados que se experimentan van a ser beneficiosos tanto para el paciente y los familiares. La valoración va a estar enfocada en obtener datos del expediente para identificar los factores que puedan influir algún tipo de alteración durante el procedimiento quirúrgico. Estos sirven como directrices en un plan individualizado para la atención del paciente y se utiliza la valoración preoperatoria que se documenta en el expediente del paciente. Entonces, prácticamente una valoración focalizada durante el procedimiento del transoperatorio no nos da oportunidad de realizarla, pero sí podemos tomar la valoración que se le realizó al inicio del preoperatorio para poder realizar intervenciones. Los diagnósticos, según los datos de la valoración, son algunos de los principales que podemos utilizar. En este caso, dentro de los mismos está la ansiedad relacionada con la preocupación o incluso enfocada con el entorno, el riesgo de la lesión por la posición perioperatoria, el riesgo de la lesión con la anestesia relacionada con la anestesia y el riesgo de deterioro de la dignidad humana relacionado igual con la anestesia y la sedación. La planificación y los objetivos, bueno, van a estar incluidos en la disminución de la ansiedad, la carencia de lesiones por la posición, la ausencia de lesiones, la preservación de la dignidad del enfermo y la ausencia de las complicaciones. ¿Qué intervenciones podemos realizar en el transoperatorio? Bueno, pues aliviar la ansiedad, prevenir las lesiones por la posición, proteger al paciente frente a algún tipo de lesión y vigilar el tratamiento y las posibles complicaciones de la intervención quirúrgica. Las evaluaciones, bueno, las vamos a destinar evaluando los niveles bajos de ansiedad mientras está despierto durante la fase transoperatoria, evitar la ausencia de lesiones por posición perioperatoria, determinar que no existan amenazas inesperadas en la seguridad del paciente, conservar su dignidad durante toda la experiencia de la práctica quirúrgica y evitar las complicaciones. Bueno, como ven, todas las intervenciones del proceso de atención enfermero van a ir enfocadas en el paciente, ¿ok? En mantener su autonomía, en evitar que se dignifique al paciente, en evitar las lesiones, en verificar que no exista algún tipo de lesión ni cutánea ni de ningún tipo. Entonces, es importante que se realicen las intervenciones en conjunto con todas las actividades que se van a estar implementando durante el acto quirúrgico. Por ahí, como les comento, no les incluí la anestesia como tal en este tema, sin embargo, es parte del transoperatorio, pero lo voy a explicar en un tema por aparte, para que no se nos vuelva muy cargada la clase. ¿Okay? Entonces, todas estas son las actividades que se realizan en el transoperatorio. Es importante que las identifiquemos, que las llevemos a cabo y que les tomemos la importancia de vida. Por ejemplo, se ha visto mucho que cuando se va a realizar la intervención quirúrgica, una de las hojas que debemos de llenar pues, es la de cirugía segura. Sin embargo, el personal no lo toma
tan en serio y se le hace fácil llenarlo y palomearlo todo al final, ¿verdad? Pero este tipo de intervenciones nos pudieran evitar errores durante el procedimiento quirúrgico. Incluso esta nos puede defender de algún problema legal que ocurra durante el procedimiento. Entonces, es importante que la enfermera circulante ponga mucho énfasis en las herramientas también administrativas que pudieran ser beneficiosas en algún determinado momento para salvaguardar la integridad del equipo de salud. Entonces, sí es importante. Bueno, chicos, algún tipo de duda o pregunta que tengan con respecto al tema, los espero en el chat grupal para que las podamos aclarar. No les puse en sí un video de retroalimentación porque encontré algunos, pero no estaban completos y los completos duran más de 30, 40 minutos, entonces pues no los iba yo a tener aquí en específico otros 40 minutos más. Entonces, por ahí les voy a copiar un link y se los voy a pegar para que ustedes ya lo vean directamente en la página donde encontré el video y no se los presento en la diapositiva como tal. Bueno, chicos, alguna duda, alguna pregunta, los espero en el chat. Lindo día.